nosotros experimentamos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia hubo un giro de 360 grados. Para mí, 360 grados, a pesar que ayer compañero me dijo que es 180 nomás. Pero sí, 360 grados. ¿Por qué? Porque de la presencialidad a la virtualidad tuvimos que prácticamente hacer lo que se pudo con lo que teníamos a mano. Inclusive tuvimos que acelerar prácticamente lo que estaba planificado para dentro de unos años. Tuvimos que acelerar porque la pandemia nos obligó realmente a adaptarnos a lo que tenía que ser todo virtual, porque no podíamos relacionarnos. Entonces, esa brecha digital es la que experimentamos todos. Y las barreras de accesibilidad es la segunda brecha digital que experimentamos las personas con discapacidad. En mi caso, por ejemplo, soy una persona con discapacidad auditiva. Yo fui acompañando a mi hija en las clases virtuales que tuvieron. Yo no pude seguir el ritmo de la docente. ¿Por qué? Porque la plataforma que utilizaron no era accesible. Entonces, para mí, por ejemplo, es complicado cuando la plataforma que se utiliza no es accesible. Ahora mismo mi esposo está oficiando de intérprete porque yo no puedo escucharla a usted hablar, tampoco los puedo leer porque no hay subtítulos. Pero mi esposo está oficiando aquí de intérprete. Lo mismo pasa cuando tengo una reunión o cuando tengo que estar acompañando, por ejemplo, a mis hijas o tengo que tener examen en la universidad. Entonces, yo necesito que la plataforma sea accesible, pero a veces no pensamos, por eso dicen, no se piensa la tecnología para el grupo de alumnos con discapacidades. Yo como tutor virtual sí me pongo en el lugar de las personas que puedan tener esas barreras, que puedan tener esa brecha digital, yo sí me pongo en el lugar y siempre ya de antemano voy creando materiales digitales accesibles, porque yo me especialicé en creación de materiales digitales accesibles por la SBL. Entonces, siempre pienso, voy un paso más pensando, ¿será que en el siguiente curso nos va a tocar algún alumno que sea no vidente, nos va a tocar a una persona sorda? Entonces, voy creando materiales ya de antemano, sin que se presente una activación de protocolo, porque en la Facultad Politécnica tenemos protocolo que se activa cuando una persona con discapacidad va para estudiar. Entonces, dificultades en cuanto a materiales digitales. En el acceso, porque no hay lectura fácil, se necesitan frases más cortas, vocabularios sencillos. El grupo de personas con discapacidades son sordos, disléxicos, con dificultades de lectoescritura y problemas en cuanto al manejo del idioma. ¿Qué pasa cuando se hace un material digital? ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta también, las personas sordas no hablan el lenguaje cotidiano, así como nosotros estamos hablando, así como estoy hablando. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a la persona sorda, para enseñarle, hay que traducir el lenguaje puro. Entonces, tiene que ser un lenguaje diferente. Por eso ser intérprete no es una tarea fácil, porque el intérprete tiene que escuchar, tiene que transformar al lenguaje puro y nuevamente enseñar. Por eso el ser intérprete tiene que ser, antes que una profesión, tiene que ser más una vocación. Uno tiene que tener vocación para ser un intérprete de lengua de señas. Entonces, cuando dice que no hay lectura fácil, muchas veces las personas con discapacidades pueden no comprender lo que leen. Entonces, uno también tiene que ser empático, tiene que hacer esa adaptación del texto para que la persona pueda entender, para que pueda comprender qué es lo que está leyendo. También se necesitan frases más cortas. Sí, se necesitan frases más cortas, porque no todos los sordos tienen esa capacidad de asimilar. También los disléxicos, las personas que tienen problemas con la lectoescritura o manejo del idioma. Yo tengo alumnos, niños que están con ese tipo de dificultades. Entonces, yo busco la metodología, la estrategia para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan comprender lo que están leyendo. Por eso las dificultades en cuanto a materiales digitales también se puede presentar en la parte de videos, porque cuando se hacen los videos se olvidan que la persona puede estar leyendo en el subtítulo. Por ejemplo, tu escuela en casa, cuando se decía tu escuela en casa tenía subtítulos. Yo por lo menos no podía seguir. Yo quería que mi hija vieran este programa, pero yo al menos no podía seguir. Yo no veo tampoco noticiero porque no hay ese subtítulo, no está activado la parte de accesibilidad. Entonces nosotros hablamos de dificultades en cuanto a materiales, pueden ser materiales digitales, que puede ser texto,
También puede ser la parte para personas ciegas, por ejemplo. Nosotros no podemos sacarle una captura a pantalla o mandarle una foto o escanear un documento. Nosotros no podemos simplemente publicarlo para que esa persona tenga acceso, porque el lector de pantalla no lo va a leer, va a decir que es una captura de pantalla, entonces no lo va a leer. La persona ciega no va a poder deducir qué es lo que está, a qué es lo que se enfrenta, qué es lo que tiene enfrente suyo. No va a poder, a menos que tenga una persona que le esté dando ese apoyo necesario. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que dice plataformas accesibles y no accesibles. Las que no son accesibles y son más utilizadas son Zoom y Teams, que no tienen subtítulo español. Y la accesible es el Meet, que es gratuito y se puede grabar la reunión con un complemento. La mayoría de las universidades que aplican los encuentros sincrónicos en su educación a distancia utilizan el Zoom y el Teams. Entonces, cuando una persona que tiene, en mi caso, una sordera, pero quiere interactuar con el resto del grupo, quiere interactuar con el profesor, no va a poder porque no hay una accesibilidad. En mi caso, yo no podía llevar sincrónico el primer semestre de la carrera. Me era muy difícil porque no podía interactuar. Y cuando llego asincrónico me es mucho más difícil porque a veces me surgen dudas y no sé a quién preguntarle. Me encuentro como en un desierto porque no tengo ese contacto con el docente. Entonces, es lo que yo estoy viendo de mi perspectiva estudiante, pero desde mi rol de tutor, por ejemplo, yo hago lo posible para que los alumnos no se sientan solos, para que los alumnos siempre se sientan acompañados y siempre teniendo un dominio del tema del cual estoy tutoreando. Lo que sí me pasó en la pandemia es que como yo era tutor virtual del departamento de posgrado, me tocó tutorear la capacitación en didáctica universitaria. Entonces, ¿qué pasó? La profesora se enfermó de COVID, estuvo internada y yo tuve que hacer ese relevo. Tuve que cumplir dos funciones, ser docente y ser tutor. Pero es algo que uno tiene que estar preparado, tiene que tener ese as bajo la manga. Acá me preguntan qué es asincrónico. Asincrónico es todo lo que no está en tiempo real. Asincrónico es, por ejemplo, cuando el profesor terminó la clase, quedó ahí la grabación y yo lo puedo ver. También están los materiales que yo lo puedo descargar y que yo lo puedo leer. Pero para mí es necesario ser una estudiante que tenga encuentros sincrónicos porque hay cosas que yo puedo no comprender. Entonces, para mí es importante llevarlo de manera sincrónica. Por ejemplo, la materia de matemáticas, por ejemplo, es necesario llevarlo sincrónico porque hay cosas que surgen, dudas que surgen, que vos no sabes cómo lo vas a resolver. Entonces, ¿qué haces? Tienes que buscar un profesor particular o una persona que tenga conocimiento de la materia que te pueda explicar. En mi caso, orientación educativa me fue un poco difícil porque los materiales eran muy escasos. Yo necesitaba más, necesitaba buscar desde el antecedente. Entonces también es importante que los materiales que se suben a la plataforma, o sea, al aula virtual también, que los materiales estén completos. Es necesario, porque la educación a distancia no significa que se va a llevar todo cortito. No significa que vamos a reducir prácticamente los contenidos. No, tenemos que aprender de la misma forma que aprenderíamos presencial. En mi caso es mejor estudiar virtual porque yo veo la educación a distancia como un aliado. Porque para mí presencial es muy difícil, porque yo le digo al profesor, soy una persona sorda, pero muchos no me creen porque yo hablo. Pero yo le digo, profesor, soy una persona sorda, yo necesito que usted se quede quieto en un lugar para que yo pueda realizar la lectura labial, porque cuando la persona se mueve y explica de lado a lado, como que mis ojos no pueden seguir el ritmo de que se está moviendo el docente. O a veces se voltea para explicar en la pizarra y ahí ya perdí el hilo de la explicación. Entonces, para mí la educación a distancia es un aliado espectacular, solamente que tiene algunas barreras en cuanto a la accesibilidad que debemos de derribarlo, que debemos de romper esa barrera, tratar de que esa brecha sea un poco más estrecha, que no se sienta siquiera la que estamos llevando virtual. Después, la siguiente diapositiva,
cómo se elaboran los contenidos para que sean accesibles de acuerdo al tipo de discapacidad. Para ciegos o visión reducida también entran en este grupo las personas que son daltónicas. Debe ser sin formato, sin imágenes escaneadas y testeadas a través del lector de pantalla. ¿Qué pasa cuando yo hago un material? Porque yo trabajé en el Departamento de Educación a Distancia de la Facultad Politécnica 9 años y 5 meses. Ahora, actualmente, del mes de mayo, estoy en el Departamento de Grado. Trabajé yo y yo ya me anticipaba por si en el semestre se presentaba la activación del protocolo. Yo ya me adelantaba. Yo soy contenidista, fui coordinadora de la División de Diseño y Desarrollo de Contenido. Yo desarrollé contenido. Entonces, yo me adelantaba. Yo decía, bueno, en este semestre puede que venga una persona sorda, puede que venga una persona ciega, puede que venga una persona daltónica, puede que venga una persona con discapacidad motriz, porque ya tuvimos el caso en el año 2014, tuvimos el caso de una persona sorda que quiso hacer el curso de probatorio de ingreso y no pudo hacerlo porque no había una estructura, no había intérprete en lengua de señas, no había un plan de contingencia, vamos a decir, para poder adaptarle rápidamente, porque él vino y dijo, yo quiero hacer el curso de probatorio y quiero estudiar. Pero justamente en ese tiempo, la única persona que tenía conocimiento de lengua de señas en la universidad era yo, porque nosotros somos 3 personas con discapacidad. Hay 2 sordos, una de ellas enfermera, estoy yo y también está el esposo de esta chica que es enfermera. Entonces, la única persona que podía guiarle a este estudiante era yo, pero tampoco podía abarcar todo, por ejemplo, física, geometría, álgebra, son materias súper complicadas. ¿Y cómo yo hago esa adaptación para él en este momento? Yo tengo que prepararme con tiempo, los materiales tienen que prepararse, tienen que adaptarse con tiempo. Porque no es prácticamente que hoy viene una persona sorda y hoy ya adaptamos, eso tiene un tiempo, lleva un tiempo laboral. Entonces fue difícil. Al final él desertó, varias veces desertó y yo me iba otra vez a su casa y le decía, vamos, porque tenés que ingresar, vamos, no, como sea, yo te ayudo. Y bueno, perdió el ánimo porque no había esa inclusión, no había esa adaptación que él necesitaba. Entonces le era difícil porque ya venía él del colegio Próbolo y del Próbolo la adaptación, la malla curricular, yo no sé cómo es, pero me imagino que es un poco menos de lo que realmente llevan las personas normales, porque si para nosotros es difícil ya de por sí cursar asignaturas complicadas, que donde a veces el docente no tiene paciencia para explicarnos una y otra vez. ¿Qué será para una persona que realmente no tiene forma de enlazar, no tiene forma de hacer esa unión de materias difíciles, por ejemplo, física, álgebra? Le fue súper difícil a él. Geometría analítica, algo así, eran las materias, pero son súper difíciles. Yo en mi caso ya no le pude ayudar porque no soy especialista en esa asignatura. Entonces tenemos que ir pensando, antes de que se implemente algo, nosotros ya tenemos que pensarlo con tiempo, no esperar que venga y se active el protocolo para crear un material digital accesible. Para personas sordas, los videos deben tener subtítulos y también intérprete de lengua de señas. Además de proyectarse el video, tiene que ir abajito una persona que esté enseñando y también el subtítulo, porque no todos los sordos tienen conocimiento de la lengua de señas. La sordera tiene varios grados, la hipoacusia tiene varios grados, son leve, severa y moderada profunda. Entonces, la persona que puede ser sorda no siempre puede manejar la lengua de señas. En mi caso, por ejemplo, yo abracé la lengua de señas pasada mi adolescencia, a los 17, 18 años, me decidí a ir a estudiar lengua de señas porque yo decía que en algún momento de mi vida yo me iba a quedar completamente sorda y ahora, en 38 años, yo estoy prácticamente sorda. A veces las personas me envían audio, a veces las personas hacen así reuniones por plataformas que no son accesibles, pero yo me la ingenio, busco igual la forma de poder participar, de poder seguir al ritmo de los demás. Porque si yo le voy a esperar que el mundo se adapte a mí,
es difícil. Yo me tengo que adaptar al mundo porque todavía no estamos preparados. Todavía nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros corazones todavía están un poco cerrados en cuanto a la accesibilidad. La diversidad siempre ha existido, siempre. Solamente que es difícil ahora, porque no todos tienen esa paciencia, no todos tienen esa empatía, no todos tienen, ¿cómo se dice?, esas ganas de colaborar para que una persona con discapacidad pueda tener confianza y pueda sentirse a gusto. Ahora vamos a ver, con la persona con discapacidad intelectual, lenguaje sencillo, simbolización. Hay veces que cuando preparamos los materiales también tenemos que tener en cuenta que el entorno no sea muy cargado, porque también puede causar distracción. Entonces, cuando vos le preguntás a un niño que tiene, por ejemplo, trastorno de déficit de atención, un niño que está totalmente en el momento más, ¿cómo se dice?, disperso, le pregunta qué acá, va a mirar todito y después recién va a tratar de asimilar. Nosotros a veces no pensamos cómo la educación a distancia podría influir en una persona que tiene un trastorno de déficit de atención, porque si es difícil ya para ellos quedarse quietos un ratito para estudiar. ¿Qué será si tienen que estar sentados frente al computador o frente a una tablet o un celular para llevar una educación a distancia sincrónica, va a tener de manera sincrónica? ¿Qué será para ellos? Entonces tenemos que ver también nuestra educación a distancia, cómo puede plantearse para las personas con discapacidades, pero de acuerdo a la discapacidad que tengan. Para ciegos, ¿cómo podemos hacerlo? Para personas sordas también, ¿cómo podemos hacerlo? Algunos pueden llevarlo sincrónico. En mi caso, para mí es necesario llevarlo sincrónico, porque hay veces que yo necesito un apoyo de parte del docente. Lastimosamente, en la UNIR, donde yo estoy estudiando psicopedagogía, no hay un tutor que pueda estar disponible. Yo, por ejemplo, en la parte de capacitación didáctica universitaria, donde soy tutora hace 8 años, yo sí estoy disponible 24/7, 365 para los alumnos. No importa la hora que ellos me escriban, el tiempo de respuesta que yo le doy a ellos es máximo de 1 hora. ¿Por qué? Porque a veces puedo estar manejando o a veces puedo estar en una reunión y no puedo estar respondiéndolo, pero siempre trato de cuidar ese aspecto donde ellos siempre se sientan acompañados, donde ellos sientan que está ahí, que su duda va a ser resuelta. No importa, pero cómo, pero va a ser resuelta. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que seguir trabajando y apostando por el derecho a una educación inclusiva, porque es un derecho. En este caso, ahora este primer semestre, por ejemplo, en la universidad, yo no exigí porque me dijeron que ya pagaron el Zoom. Bueno, no hay problema, pagaron el Zoom, pero ahora en este semestre que entra, sí voy a exigir este derecho que tengo para acceder a una educación inclusiva, para que me puedan hacer esa adaptación, para que yo pueda derribar esa barrera académica que estoy teniendo. Porque para mí es necesario, porque a medida que van escalando los semestres, se va haciendo más difícil, el grado de dificultad es más. Ahora me va bien, aparentemente. Tuve un profesor muy buen guaraní. Yo, por ejemplo, no hablo guaraní, no se me fija el guaraní porque yo no puedo escuchar. Y como yo no puedo escuchar, entonces no me sale la nasal y tampoco no me sale la Y. Por ejemplo, hay algunos que dicen ñembi, pero a mí me sale ñembi como la I latina. Entonces hay cosas que yo no puedo asimilar en el guaraní por la discapacidad que tengo. Pero escribiendo sí lo puedo entender sin ningún problema. Pero como es una materia que yo no puedo llevarlo asincrónico, para mí es necesario llevarlo sincrónico. Por eso yo hablo sobre la educación inclusiva a distancia, porque hay que ver también todos los horizontes que puedan presentarse. En este caso, por ejemplo, es una barrera el idioma. Entonces, este profesor se prestó, tuvo esa predisposición de enseñarme, de darme una clase personalizada. Por ejemplo, la clase empezaba de 8 a 9 de la noche. Y el profesor me decía, Ana, yo a las 7:30 te llamo por Meet. Yo le dije, profesor, yo necesito que usted implemente la plataforma Meet en las clases que vamos a tener, porque para mí es dificilísimo el Zoom, porque yo no puedo leer, porque yo veo que se mueve, se pestañea y la persona que está hablando, su foto o su inicial se mueve, y eso significa que la persona está hablando, pero yo no puedo saber lo que la persona está diciendo.
Entonces yo le dije al profesor, y sin ningún problema, espectacularmente, este profesor me ayudó. Él me daba clases sincrónicas por mí, de 7:30 a 8, antes de empezar con el grupo grande. Él entraba y individualmente, todos los martes. Ayer rendí guaraní y lo rendí espectacular. Agradecidísima con este profesor que abrió no solamente su mente, sino también su corazón para tener esa empatía, para ponerse en el lugar de pensar cómo me estaba haciendo difícil esa materia. Por eso fue espectacular. Por ejemplo, otro profesor, pero él no me daba clase sincrónica, pero siempre estaba acompañándome por WhatsApp. Ana, lo que vos necesites, estoy a disposición. Cualquier duda que yo tenía, yo no soy de esas alumnas que cada rato le WhatsAppea al profesor, no. Yo respeto también el horario que el profesor tiene disponible, porque yo sé que hay detrás de todo computador, detrás de todo dispositivo, hay también una persona que tiene una vida. Entonces, este profesor me estuvo acompañando por WhatsApp. Por eso era importante crear unos canales de comunicación donde pueda haber una relación directa entre docente, alumno, tutor, alumno. Yo como tutor, entonces, le acompaño a los chicos, no importa la hora que ellos me escriban, porque yo sé, yo paso las dificultades, yo sé lo que una persona que no tiene manejo de tecnología en un momento dado, por ejemplo, hasta este año se implementó en todas las universidades la virtualidad, porque ya se declaró así. Para el año que viene todo vuelve a la presencialidad. Y hay personas que ya tienen edad, personas que jamás en su vida han tocado una computadora, personas que jamás en su vida han creado un correo electrónico, personas que jamás en su vida han siquiera tenido una reunión sincrónica. Entonces yo comprendo, me pongo en el zapato de la persona que puede estar presentando un tipo de dificultad. Y por eso es importante que el tutor sea empático, que el tutor acompañe. Por eso es importante que el tutor tenga esa vocación de ser tutor, porque el tutor no solamente es prender la computadora y hacer un seguimiento, después apagar y ya no. Vos tenés que estar haciendo un seguimiento continuo, porque además de ser una profesión también es una vocación. Uno tiene que amar lo que hace, porque cuando uno ama lo que hace no trabaja ningún día de su vida. Entonces nosotros tenemos que amar nuestro trabajo. Si nosotros somos docentes, tenemos que tener esa vocación, tenemos que amar, enseñar, porque esa transmisión de conocimiento, no tenemos que ser mezquinos al transmitir nuestro conocimiento, porque nosotros nos vayamos de este mundo, no vamos a llevar nada, pero ese legado, ese que transmitimos, va a correr de generación en generación. Entonces, la siguiente diapositiva que dice, la educación a distancia, el tutor realiza un acompañamiento, se establece vías de comunicación para mantener una relación directa entre docente, alumno, tutor, alumno, a fin de lograr una orientación exitosa y también un ajuste en cuanto a contenidos y actividades. El acompañamiento familiar es vital, la colaboración activa. Como estaba explicando hace rato, mi esposo es la persona que me acompaña. Ayer justamente estaba hablando con la directora de educación a distancia de la UNIBE y me dice, hay 2 personas no videntes que están estudiando también psicopedagogía. Una de ellas tiene acompañamiento de sus padres, pero la otra persona no tiene ese acompañamiento porque los dos, su esposo y ella, son no videntes y los niños de ellos son todavía pequeños. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay ese acompañamiento? ¿Qué pasa? Ahí es donde hay que buscar la forma, hay que buscar estrategia para que esta persona con discapacidad que está llevando virtual, que está llevando de manera, ¿cómo se dice?, sincrónica, porque se conecta, esta persona pueda tener un ajuste necesario. Porque, por ejemplo, buscarlo un tutor, una persona que cuando ellos están dentro del aula, pero de manera asincrónica y no comprenden las actividades que el docente dejó para realizar, buscarle un tutor que le haga un acompañamiento, un tutor que vía llamada, porque así es como ellos se manejan, a menos que sean sordos ciegos, ¿verdad? Entonces, por vía llamada, le esté leyendo el material, le esté indicándole. Porque hay veces que los profesores escanean y suben directamente. No se ponen a pensar que puede haber una persona no vidente y al pasarle toda la pantalla, ¿cómo queda? La persona se queda en el limbo. ¿Por qué? Porque no va a entender, porque no puede ver. Igualmente cuando
los materiales tienen mucho, ¿cómo se dice?, color, entonces tenemos que evitar en lo posible que sea agradable para nuestra vista, porque también podemos tener en algún momento personas que tengan visión reducida o daltónicos. También tenemos que evitar, como se dice en las diapositivas, tenemos que evitar esas imágenes que se pestañeen cada rato, porque también podemos tener una persona que justo sufra de epilepsia y eso active su ataque de epilepsia. Entonces cuando nosotros creamos materiales digitales, tenemos que adaptarnos a las normas de accesibilidad. Tenemos que pasar sí o sí por el lector de accesibilidad. A partir del Microsoft, a partir de la versión 2010, Word, Excel, PowerPoint, todos tienen los controles de accesibilidad. Podemos nosotros mirar y el programa que estamos utilizando, por ejemplo, el Word nos va a indicar qué es lo que está faltando. Por ejemplo, evitar las tablas, tenemos que evitar en lo posible las imágenes, y si ponemos imágenes, es necesario sí o sí que tenga textos alternativos para que cuando el lector de pantalla llegue pueda leer, por ejemplo, una imagen de una niña rubia y hay que describir, en la imagen se visualiza una niña sonriente, de pelo rubio, piel clara, ojos de colores azules, y tenemos que describir todo esto para que la persona con discapacidad visual pueda saber qué es lo que está leyendo. Pasamos a la siguiente diapositiva que dice cualidades del tutor. El tutor tiene que tener cordialidad, capacidad de adaptación, empatía, capacidad de escucha y autenticidad. Nosotros como tutores tenemos que ser cordial, porque hoy día nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nosotros decimos a través de las redes, a través de la plataforma, a través del WhatsApp, a través del Facebook, del Meet, del chat, lo que sea. Tenemos que cuidar muchísimo porque las personas pueden estar en modo sensible. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Tenemos que tener en cuenta que cuando escribimos no tiene que estar activado la mayúscula, porque la persona que lo lee puede pensar que nosotros lo estamos gritando. Entonces tenemos que tratar en lo posible de ser cordial, de hablar de una manera educada y con respeto. Capacidad de adaptación, como le expliqué, durante la pandemia a mí me tocó hacer ese rol de docente y tutor a la vez, porque la profe se había enfermado de COVID, quedó internada, entonces para que los alumnos no deserten, yo tuve que tomar el lugar de ella por el tiempo que ella duró internada. Fue difícil, porque había alumnas que me decían, profe, yo no aguanto, profe, no me gusta, profe, yo con 2 criaturas no puedo estudiar, profe, estoy dando a mamá a mi niña y no puedo concentrarme. Pero yo la animaba a que estudiaran, que llevaran adelante, porque era pasajero el momento que estaban pasando. La situación, la dificultad era pasajera. Amanece y la situación es otra. Tal vez en un momento de desesperación el alumno quiera desertar, en un momento de desesperación el alumno quiere tirar todo por las bordas, quiere tirar la toalla. Entonces ahí es donde y capacidad de escucha. Tenemos que adaptarnos a la situación del momento y tenemos también que saber escuchar. En mi caso, por ejemplo, no escucho, pero sí leer. Entonces, por lo menos puedo leer. Los alumnos se sienten acompañados. Esta pantalla siempre habrá una persona que le escuche, porque siempre tenemos que tener esta capacidad de escuchar. No importa el momento que nosotros estemos pasando también, porque a veces nosotros estamos pasando dificultades y a veces también queremos, ¿cómo se dice?, desbordar nuestras emociones a través de otros. Y no, tenemos que tener un autocontrol con nuestras emociones, dejar nuestros problemas personales atrás y en ese momento, cuando se nos requiera a nosotros, tratar de tener nuestra atención completa a la persona que está precisando, porque por confianza viene a nosotros, por confianza nos cuentan sus dificultades. También tenemos que tener empatía, tenemos que ponernos en el lugar de otro, porque a veces nosotros no sabemos que el otro alumno está pasando. Por eso es importante que el tutor tenga esas cualidades, porque cuando un alumno siente que no está acompañado, cuando un alumno siente que no es escuchado, que no atienden su reclamo, que no puede comprender la lección o que no puede comprender la actividad, entonces, ¿qué pasa? Desertan. Y nosotros tenemos que evitar eso, tenemos más bien que tratar de lograr que ellos lleguen a concluir exitosamente el curso. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Martínez dice que ya no podemos seguir enseñando las mismas cosas ni de la misma manera. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia. Lo que ayer era, hoy ya no es. Nosotros, por ejemplo, no podemos seguir con esa enseñanza tradicional como la de antes. Ya no podemos porque la generación de hoy va evolucionando. Nosotros tenemos que aumentar nuestros conocimientos a medida que todo va creciendo. Porque si el mundo cambia hoy, nosotros tenemos que capacitarnos también y tratar de cambiar esa manera de pensar, porque a veces nosotros nos encerramos en nuestro, ¿cómo se dice?, en nuestro mundo. Decimos, no, ¿para qué voy a seguir capacitando? No, hay que seguir capacitándose, es necesario seguir capacitándose, porque las generaciones de hoy prácticamente aprenden todo así. Es diferente, porque le pones un dispositivo, le pones el YouTube, le pones programas en inglés y de una vez te lo van a aprender rápido. Absorben todo como esponja, a diferencia de nosotros que antes teníamos nuestros libros semillitas, teníamos estos libros de ortografía, de caligrafía, la doble raya, que teníamos que aprender a escribir en forma cursiva y todo. Hoy día ya no existe eso, ya no existe. Muy pocos son los que realmente todavía están utilizando esos métodos. En mi caso, yo sí todavía soy una profe tradicional, porque me gusta que mis niños aprendan a leer con semillitas, me gusta que mis niños aprendan a escribir bien dentro de la doble raya, me gusta que mis niños siempre estén siendo niños todavía, no siendo niños digitalizados, porque prácticamente hoy todo es digital. Yo lo que quiero es que ellos también sean todavía niños, porque a veces nosotros le aceleramos también al proveerles los dispositivos. Nosotros tenemos que dejar que ellos sean niños. Entonces, la ventaja de la tutoría es que pueden ser asíncronas, lo que ya expliqué, las cuales pueden realizarse en cualquier momento y pueden realizarse mediante un email, foros, WhatsApp. Las síncronas son las que dan de manera simultánea y se pueden llevar a cabo a través de videoconferencia, chat o bien pizarras digitales. El tutor guía el aprendizaje autónomo, estimula al estudiante y guía su propio aprendizaje, porque hoy día prácticamente nosotros, los alumnos, yo me digo nosotros porque yo todavía soy alumna, somos actores de nuestro propio conocimiento. Nosotros prácticamente construimos nuestro conocimiento. Yo soy autodidacta, entonces cuando no entiendo algo, busco en internet y me pongo a leer. Para mí es necesario todavía imprimir los libros en formato físico. Para mí es necesario tener el libro en formato físico. Yo no puedo leer en formato digital, me es difícil. ¿Por qué? Porque es muy cansador estar frente a la computadora mucho tiempo. Es por esto que cuando las clases son asíncronas y las clases son grabadas y son muchas horas, para el alumno es cansador estar enfrente y mirar, por ejemplo, a mí para leer, ¿cómo se dice? Leer, digo yo, porque tengo que leer el subtítulo de las clases grabadas que los suben a YouTube. Son 6 a 7 horas de la semana. Para mí estar frente al computador 6 a 7 horas es muchísimo. Es muy agotador, entonces para mí es mejor imprimir el libro o comprar el libro y leer, nutrirme y después buscar los materiales que pone el profesor. Por eso es necesario saber cómo nosotros queremos enfocar la educación a distancia. Hay que ver todo ese abanico de opciones, todos los escenarios que se nos puedan presentar, no solamente enfocarnos en un solo escenario. Tenemos que ver mucho, porque las situaciones que se presentan son diferentes. Hoy puedo ser yo, una persona sorda que no pide adaptación curricular, pero quiera llevar sincrónico. Mañana puede ser una persona sorda que sí pide adaptación curricular y llevarlo asincrónico. O sea, cada uno tiene una necesidad diferente. Por eso dice que las personas con discapacidad no todas son iguales y no se usa la palabra capacidades diferentes. Según la Convención de Derechos Humanos, personas con discapacidad se dice discapacidad seguido de la discapacidad que posee discapacidad social, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad visual. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes. Cada uno de ustedes tiene una capacidad diferente a la mía. Cada uno tiene un potencial diferente. Capacidades diferentes lo tenemos todos. Necesidades diferentes también lo tenemos todos. Lo que para mí puede ser no necesario, para ustedes puede serlo. Entonces, por eso es que según mi punto de vista, no se usa
capacidades ni necesidades, pero según la ley sí se usa discapacidad seguido de la discapacidad que posee la persona. Entonces, cuando nosotros tenemos la educación presencial, es pasar de un canal físico y emocional de contacto relacional a un canal virtual. ¿Y qué pasa? Esto también genera un aprendizaje. Entonces, es necesario que nosotros veamos y enfoquemos qué es lo que queremos lograr con esta educación a distancia que estamos proyectando para el año que viene. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr que todos tengan una educación que sea accesible para todos, que sea accesible para todos. La desventaja de la falta de tutores críticos frente a materia específica, la falta de motivación del tutor frente al aprendizaje del alumno y el aislamiento intelectual del alumno. Esa es la desventaja del rol de tutor, porque no todos los tutores tienen esa predisposición de estar acompañando 24/7, 365 días a los alumnos. No todos tienen esa motivación de parte del tutor, depende mucho de la persona, depende mucho de cómo la persona enfoque, de cómo la persona vea su profesión, porque muchos solo ven como simple profesión, pero yo al menos lo veo más como una vocación, lo veo más como un amor a lo que yo hago, porque a mí me gusta realmente enseñar, a mí me gusta realmente estar acompañándole al alumno, a mí me gusta realmente que la persona vaya más, la persona busque superarse, que tenga ese espíritu de superación, que no se quede dentro de ese cuadradito de no puedo o no lo voy a lograr, porque yo siempre le digo a mi hija, vos no podés decir no puedo, porque tenés una mamá que es sorda y una mamá que a pesar de todo ha llegado a lo que es hoy. Entonces el vocabulario no puedo no existe dentro de mi diccionario. Para mí querer es poder, y si vos querés vas a poder, porque tenés que ampliar nada más tu límite, tenés que ampliar ese horizonte para poder llegar a lo que querés llegar, para poder lograr esa meta. Entonces, lo que yo los quiero dejar ahora es como tema de debate, pensemos un poco, ¿qué es lo que vamos a proyectar en esta educación a distancia para el año que viene? ¿Qué vamos a proyectar solamente para personas que no tienen discapacidad o también lo vamos a proyectar para personas que tienen discapacidad? O sea, para todos. Tiene que ser una educación a distancia abierta e inclusiva. Eso es lo que yo quiero proponerle, que piensen y después traten de hacer sus aportes, porque realmente esto tiene que llegar para todos, no solamente para un grupo. Así que le agradezco muchísimo. Si tienen preguntas, los voy a leer porque estaba leyendo por ahí que me estaban escribiendo. Agradezco muchísimo su atención, muchísimas gracias por esta oportunidad donde puedo estar aquí compartiendo con ustedes mi experiencia como tutor, mi experiencia como alumna y mi experiencia como profesora de niños en la parte presencial. Así que muchísimas gracias por todo. Y en lo que necesiten ahí en el grupo pueden escribir, pues también estoy ahí en el grupo con ustedes y pueden escribirme las preguntas y les voy a estar respondiendo sin ningún problema. En todo caso, le pueden pedir a Jacqueline mi número y me pueden escribir al privado si necesitan algún tipo de consulta, ayuda. Estamos para servir, estamos para ayudar, estamos para transmitirnos el conocimiento, porque yo considero que el conocimiento es para ser transmitido. Considero que el conocimiento no debemos de guardarlo para nosotros. Así que muchísimas gracias. Anita, cuánta emoción Sí. y qué privilegio conocerte, qué privilegio contar contigo. Explota el chat, explotan los privados, con aplausos, con lágrimas, con emociones. Qué privilegio realmente. Compañeros, tenemos unos minutitos para compartir con ellas algunas preguntas, algunas palabras de aliento. Adelante, compañeros. Buenas tardes, solamente para felicitarla, pero quedó entendido que ella lee lo que nosotros estamos aportando, entonces solamente quiero felicitar a la doctora y agradecer por este espacio de aprendizaje que nos brinda, porque realmente me falta muchísimo todavía para
para, ¿cómo decirte? Para aprender en torno a esto, ¿verdad? Creemos que sabemos todo, pero después encontramos que hay mucho camino todavía por recorrer en cuanto a inclusión se refiere. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Irma. Irma. Compañeros, quiero decirles que Anita está leyendo, o sea, nosotros enviamos el audio y ella está leyendo. Puede responder a las preguntas o puede escuchar nuestras palabras en el chat también. En el chat, voy a mirar. Voy a dar la vuelta porque mi teléfono se gira. A ver. Gracias a todos por su aporte. Realmente es gratificante ver cómo ustedes toman todo ¿cómo se dice? Experiencia y que les pueda ser útil. A los que me piden compartir mi teléfono, mi número es 0991-192-409. 0991-192-409. Solamente chat de WhatsApp, no es para llamadas. Voy a ver otro mensaje que me preguntan cuál es la aplicación que debemos utilizar para elaborar materiales didácticos para los que sufren epilepsia. Dice, pueden utilizar el Word, el PowerPoint, todo lo que ustedes quieran, pueden utilizarlo, pero acuérdense que no deben tener tantas imágenes que pestañean, que destellan. Yo les puedo pasar después las indicaciones. A lo que me escriben les puedo pasar los materiales, donde están las normas de accesibilidad, donde se debe cumplir, por ejemplo, para personas ciegas, para personas daltónicas. Pueden escribirme a mis números y yo les voy a estar pasando, no hay ningún problema. A ver, voy a ver otro mensaje. 0991-192-409. Así mismo, Gilda, ese es mi número. Cualquier cosa pueden escribirme y no hay problema. Estamos para ayudarnos, estamos para servir en lo que ustedes necesiten. Sí, voy a Rita, pasar. adelante, compañero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahí ella puede verme y puede leer. Voy a hacer el esfuerzo de ir hablando lentamente. Quiero acompañar la experiencia de ella con una experiencia personal, ya que muchos compartieron, ¿verdad?, su propia experiencia. Mi mayor bendición fue Paloma. Mi mayor bendición, digo, porque ella tiene retraso intelectual, perdón, discapacidad intelectual, es lo correcto, eso he aprendido desde hace rato, ¿verdad? Por ella justamente. Y si yo estoy con ustedes y si sigo apostando, trabajar y principalmente con ustedes que de repente encaminan estos proyectos, es justamente por Paloma, para que ella alguna vez tenga esa oportunidad que en el 5º grado tuve que sacarle de la escuela, pues difícil para la familia, hemos pasado muchos desafíos y yo quiero que ella tenga esa oportunidad. Tal vez ustedes no saben esa parte de mi vida, pero es ella mi más grande inspiración y mi más grande desafío, y es ella la que me empuja todos los días a que yo pueda luchar por la educación paraguaya y siempre digo algo, una gotita aportar para que realmente esa inclusión sea real. Y como les digo, vivimos en la diversidad. Por lo mismo tenemos que aprender a enseñar en la diversidad también. Es más que importante. Y si cada proyecto nace de repente de algunas cosas, ella es la que me inspira. Es para que ustedes sepan también. Y he aprendido muchísimo y si me sigo formando, estudiando y capacitando es por ella. Es para que ustedes tengan en cuenta que la empatía es fundamental y quien entiende es la persona que vive esa experiencia. Y es muy difícil, de repente por eso siempre fui muy flexible, siempre traté de escucharles a mis alumnos y entendí de repente cuando tenía que separarme por un tiempo de ellos, ¿verdad? Que ellos decían, pero que venga la profe Rita, le queremos a la profe Rita, yo entendí muy bien, ¿verdad? Porque no todos tienen esa capacidad
que hoy estaba comentando la compañera, no todos tienen porque no viven esa experiencia. Ella aprendió y trabaja en base a lo que ella de repente necesitó, con base a sus ciertas limitaciones que no existe, dice ella, y eso es muy positivo, porque si se quiere, se puede. Eso yo rescato de la profe, ¿verdad? Eso rescato. Y nada es imposible en esta vida, todo, porque mi hija ya me dijeron, ella se fue y hoy ella tiene 20 años, va a cumplir 20 años y está conmigo y aprendiendo y madurando todos los días. Felicidades, profe, felicidades y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Rita, muchas gracias. Cualquier cosa que necesites, estamos para ayudarte. Bien, gracias Anita, muchas gracias Rita. Bienvenido, doctor Luis Ortiz Jiménez. Ya se unió a este gran equipo. Él también tiene hoy una gran experiencia que compartir. Él está por la Universidad Autónoma de Asunción y va a compartir con nosotros sus experiencias. Pero antes, doctor Luis, queremos conocerte un poquito. Él